A ver, uno de los temas que voy a contar una interna a esto, ¿no? Cuando hacemos la producción del programa, todos y laburamos en conjunto en el equipo a través del grupito de WhatsApp que tenemos para laburarlo allí, van surgiendo ideas, ¿no? De temas a tocar, de preguntas que nos hacemos, de dudas existenciales a veces, en algún momento. Y una de esas tiene que ver, venía por el lado de las emociones y de las series, el arte en general, serie, cine, televisión, la propia literatura. Por eso vamos a recibir y agradecerle, obviamente, porque está acompañándonos en esta mañana, a la licenciada en Psicología Miriam Virán, matrícula profesional 0470, es egresada de la Universidad de El Salvador, tiene, bueno, múltiples y diversas capacitaciones, para abordar desde la psicología, entender un poco más, a ver si podemos, este enigma, entre comillas, de las emociones y lo que nos genera el arte en ellas también. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Sí, buenos días a la audiencia. Un gusto compartir este tiempo con ustedes. Bueno, Miriam, yo no sé si es una de las preguntas raras que te han hecho a lo largo de tu vida y de tu trayectoria como licenciada en psicología, pero nos surgía eso, digamos, el tema de las emociones, que además también quisiera hacer un paréntesis y preguntarte ahí. ¿Hablamos más de nuestras emociones en estos tiempos que corren que antes? Sí, yo creo que también hay como un momento, digamos, de modas, ¿no? De esto de, bueno, hoy hablamos de que yo, entre comillas, lo interpelo, lo que se llama educación emocional. En realidad uno no se educa emocionalmente. Uno va construyendo sus emociones a lo largo dentro de una estructura, digamos, de familia, dentro de los vínculos y todo eso. Lo que sí uno puede ir es haciéndose preguntas en la vida y a partir de ahí va pudiendo, digamos, replantearse las vinculaciones, las emociones y bueno, y también ir mejorando en un montón de cosas y sanando otras tantas. Pero bueno, creo que a veces hay, digamos, hoy lo que hay como mucho más posibilidades de los medios de comunicación, de los TICs y de todo, es donde, bueno, se desarrolla más y hay más interpelación a todo el tema de la emocionalidad, pero a partir, creo, que tiene que ver mucho con los vínculos, con los, O sea que, cómo miren, vamos transitando nuestra propia historia vincular. y esto es lo que por ahí en esta construcción, digamos, como señalás de las emociones, que son un proceso de construcción y de vínculo. Eso es lo que nos hace, por ejemplo, no sé, llorar en determinada situación de una película que vemos, emocionarnos desde, por ahí digo más desde el llanto, porque la risa suele ser un poco más contagiosa, tal vez, ¿no? Mira, cuando nos acercamos al arte, digamos, cada uno va a acercarse al arte que más con el que más se siente más a gusto y con el que más puede desarrollarse. Hay gente que elige la literatura porque te da la fluidez de poder imaginar también y también te vas identificando con los roles y los personajes. Vos pensás que tanto en la literatura como en la cinematografía tenés diferentes géneros y cada uno va a elegir un género de acuerdo al momento que también desea. Por ejemplo, hay personas que buscan dentro de la cinematografía o, digamos, de las series algo que tenga que ver con la comicidad como un modo de evadir, digamos, no de evadir, sino de, por un momento, hacer un corte a veces a tanta tensión que vivimos, a tantos inconvenientes. Entonces es un modo, digamos, de equilibrar, digamos, y pasar un momento más placentero y por eso quizás eligen determinadas comedias como para poder reírnos, para poder entretenernos. En otros momentos uno va, digamos, a ver otro tipo de películas o también dentro de la literatura, como los dramas, como la ficción, y bueno, ahí también se empiezan a jugar cuestiones que tienen que ver con las identificaciones, los personajes, a veces, digamos, de una manera más de observador, podemos hasta reflexionar sobre un rol, una situación,
Bien. Y a veces esto es lo que nos conmueve, digamos, porque también en la profundidad de uno hay un montón de situaciones que nos vemos por ahí reflejados. Quizás Claro, cuando porque estamos en la vida cotidiana no nos damos cuenta, pero al observarlo dentro de un relato, de una narrativa, seguramente que moviliza nuestras emociones, digamos, o nos hace reflexionar, digamos, sobre algo. Vos pensás que dentro de lo que es la cinematografía, sobre todo los audiovisuales, influye mucho todo lo que se pone, digamos, en juego, que tiene que ver con los sonidos, con todo lo que es sensorial también, ¿no? Entonces, en cada una de esas juega en nuestras percepciones, en nuestra gestalt, que nosotros llamamos, va influyendo, digamos, y movilizando las emociones. Y bueno, y claro. también está el proceso de cómo nos identificamos dentro de esa narrativa, digamos. Sí, pensaba Miriam en este sentido, digo, que no necesariamente tiene que ver con que nos identificamos con series o con películas o con registros audiovisuales, o cualquiera sea el arte, más cercanos a la realidad, digo, llevándolo a un extremo y ensayándolo en voz alta, tal vez uno se identifica con Harry Potter por la propia historia de Harry y no porque se considere un mago. Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. O también, digamos, dentro de la ficción puede querer alguien identificarse con cómo le gustaría, digamos, por ahí ser esto también, digamos, como una elección, digamos, a la curiosidad o a lo que significa también, digamos, poder hacer una realización. Hay gente que por ahí, digamos, dentro del ideal que quisiera lograr, ¿no? Pero que, bueno, sabe que es ficción y que por ahí es algo que le gustaría, pero que, bueno, no se lo propone tampoco. Pero dentro de la ficción lo juega, lo piensa, lo imagina, lo disfruta, tal vez, a Claro, la ficción de mago o a la historia propia de Harry Potter. porque de hecho sabemos que es ficción. O sea, nos aproximamos a eso arte sabiendo que es ficción, pero nos moviliza igual. Sí, sí, vuelvo a decir, porque todo es algo que hay muchos elementos que van a nuestra percepción y a nuestro interior, digamos, en lo cual, digamos, nos conmueve porque hay un inconsciente, digamos, y hay algo de lo que, por eso digo, hay algo que nos identifica con la historia, digamos, todas las historias son, cuando las vamos a ver, son ficción, pero hay algo de cada uno de los roles que se juegan. Hay quienes se pueden identificar con Harry Potter y hay otros que se pueden identificar con otros, digamos, claro, del círculo de Harry Potter o con los otros personajes que se van jugando. No todos se van a identificar con Harry Potter por más que sea una ficción. ¿Se entiende? Miriam, sí, totalmente, totalmente. Y digo, y ¿nos permite también interpelarnos a partir de vernos identificados con un personaje, por ejemplo? Sí, a veces nos genera una pregunta, digamos, cuando a veces te genera una pregunta, bueno, ahí es donde que a veces hay películas, cinematografías que te interpelan, digamos, en una pregunta existencial de uno mismo. Claro. Y sí, eso también hace, muchas veces, digamos, es la pregunta del análisis, muchas veces que te llega a una sesión terapéutica por ahí, digamos. Vi tal cosa y me generó y me interpeló y bueno, y justamente con esa pregunta es donde se puede empezar a reconstruir muchas cosas. Miriam, yo quería hacerte una consulta con respecto, porque estamos hablando de los personajes, y yo creo que las emociones nos llevan a tener muchas veces recuerdos que por ahí nos pueden llevar hasta viajar a nuestra infancia. Yo por ejemplo, mirando una película puedo recordar algún olor de mi abuela. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Qué hace el cerebro para que pase eso? ¿Cómo funciona? Y funciona, digamos, eso, digamos, hay un estímulo, o sea, pensémoslo así, yo a veces me pongo en la lógica de los cineastas, ¿sí? Ellos buscan una respuesta de este tipo a nivel inconsciente, digamos, con todo lo que implica, digamos, la visualidad, las percepciones. Nosotros tenemos una percepción del mundo y obviamente eso es lo que vamos incorporando y es lo que nos moviliza.
Eh, yo no, digamos, sí nos trae recuerdos, vuelvo a decir, porque hay una sublimación que va muy profunda, digamos, en esto, y nos va movilizando lo más inconsciente, y hay escenas que sí traen semejanzas a nuestras infancias, a nuestra niñez, tanto placentera como también traumática, digamos, en algunos casos. Claro, que son por ahí las que más golpean, si se quiere. Exactamente, exactamente. Y son también las que por ahí las que angustian en ese momento de la película. Así como Bien. las placenteras causan una alegría, una sensación de alegría, una sensación de bienestar, digamos, en las que son más traumáticas, digamos, lo que va a generar es angustia o es tristeza, de acuerdo, digamos, a la situación, a veces cuando dentro de la escena, la tensión que va llevando, la música, porque vuelvo a decir, en una situación de audiovisual se juega mucho lo sensorial, digamos, lo visual, esto de la percepción, digamos, de la calidez, digamos, de un ambiente, o también la cuestión, digamos, del ambiente más frío, más distante, más agresivo. Bueno, apela a toda nuestra sensorialidad, a nuestra percepción, y de acuerdo al momento de la historia que nos conmueva, es lo que nos va a producir sentimientos de tristeza, de alegría, de dolor. Hay una conexión entonces entre lo que vemos, lo que vamos construyendo en cuanto a las emociones y lo que nos repercute ahí en ese sentido. Exactamente. Mira, la verdad que no, Miriam, te digo, te soy sincero, nos quedaremos hablando con vos, pero 7 horas más de puro curiosos que somos, Sí. que básicamente... Yo quiero saber si, por ejemplo, se puede evitar alguna emoción. ¿La podemos evitar o las emociones están siempre? No hay manera de evitarlas. Si vos evitás una emoción, significa que ahí estás reprimiendo algo con lo que no te querés, no querés o evitás más que nada. Puede ser de que hay personas que, bueno, no les en determinado momento, a medida que va defensivamente, pueden tratar de evitar o reprimir su emoción, digamos, con respecto, digamos, a los que me lo movilizan. Pero generalmente las series o las películas a veces no todas nos generan, digamos, un sentimiento, otras nos generan una reflexión también. Otras nos generan por ahí pensar en la línea histórica, digamos, un montón de cosas, hasta cuestiones sociales, como, digamos, que tienen que ver, por eso digo, son más reflexivas o son más de pensar una crítica. Pero es decir, todo depende de lo que te movilice y de cuál sea la narrativa del audiovisual también. Bien, tenemos la otra punta a vuelta de esquina. Vamos a tratar de preguntarles también a responsables audiovisuales, pero queríamos conocer qué nos conectaba, porque surgió así, Miriam, charlando, de decir, bueno, ¿por qué nos genera esto? Nos pasan esto con lo audiovisual o con el arte en general, que nos genera emociones, y por eso queríamos compartir contigo, invitarte obviamente a que nos brindes esa información, que nos ayudes a tratar de entendernos, quizás esa sería la palabra, un poco más, ¿no? Así que te agradecemos, Miriam. Sí, yo voy a traer como ejemplo que se me viene ahora. Hace poco tiempo había una serie, ahora no me recuerdo, digamos, el título, pero había una serie que tenía que ver, bueno, yo trabajé mucho tiempo en educación, ¿no? Uh-huh. Y era la historia de un profesor con sus alumnos, es una serie española, en donde ahí vas viendo las historias, el docente, los alumnos, las relaciones entre pares, y a cada uno, digamos, la motivación hasta para el aprendizaje, digamos, que este profesor implicaba o tenía que hablar sobre los filósofos, ¿no? Sobre las distintas características de la filosofía. Desde donde uno la mire, digamos,
bueno, va a encontrar su identificación, ¿sí? Dentro de ese desarrollo de esa narrativa, de esa serie. Y esa serie fue moviendo determinadas emociones quizás, o interpelando otras también. Pero bueno, y fue una serie que es lo que la hace porque es llamativa, porque fue una serie bastante taquillera y que estuvo bastante tiempo, digamos, en la red, en la plataforma de streaming de Netflix. Y bueno, es algo que uno repiensa un montón de cosas también, puede repensar uno a sí mismo de cómo está haciendo su práctica, ¿no? Sí, creo, Miriam, que la serie, si mal no recuerdo, era Merlí, que tenía una forma de ser bastante poco ortodoxa, digamos, él como profesor de filosofía. Exactamente, pero tiene varios condimentos en donde hay cosas que te pueden hacer repensar cómo te estás posicionando en tu práctica, cómo te vas vinculando, ¿no? A veces éticamente o no, digamos. Bueno, tiene muchas idas y vueltas y es muy interesante, y también un poco esta cuestión de construir de escuchar el juicio crítico de los adolescentes también. Mira, con esa frase de cierre es fenomenal, escuchar el sentido crítico de los adolescentes. Miriam, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos por sumarte también a nuestra propuesta. Miriam Virán es licenciada en Psicología, matrícula profesional 0470, egresada de la Universidad de El Salvador. Bueno, ella está en Gaiman, tiene muchísima actividad, desempeñado en distintas áreas también a nivel estatal, a nivel gubernamental. Y abordamos un poco esto, a ver, las emociones y lo que nos pasa a partir del arte y lo que desprende. 9:59 de la República Argentina, nos queda un minuto nada más. Sergio, Juan.